Marcos, muchas gracias por recibirnos. De nada, gracias a ustedes. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu libro Desnudos Sudamericanos, cómo surgió la idea de hacerlo. Bueno, Desnudo fue un libro extraño, digamos, en mi bibliografía un poco, pero que surgió en realidad de una comida con Dudu y Jean-Louis, de una charla que tuvimos. Y yo tenía intención de hacer un libro de desnudos masculinos, rompiendo un poco el esquema de los desnudos masculinos clásicos, o sea, del desnudo gay, con el músculo, con la belleza, digamos, masculina típica, ¿no? Y al mismo tiempo yo venía de hacer unos 12 o 13 libros ya sobre la Argentina y quería un poco trasponer las fronteras. Entonces fue una mezcla de esas dos cosas, con la intención de hacer un homenaje al hombre sudamericano, con quien yo tenía mucha relación siempre, y una relación muy interesante, digamos, de todo tipo de puntos de vista que se pudieran decir, ¿no? Desde lo sensual, digamos, hasta lo intelectual, ¿no? Y a mí me fascina todo ese mundo un poco eh, de la gente que cree en ellos mismos, ¿no? Y me pareció que, bueno, era una manera de construir, digamos, un discurso artístico que pudiera juntar esas dos cosas y aprovechar un poco, romper un poco con el prejuicio del desnudo masculino frontal, así muy casi bestial, te diría, y al mismo tiempo contar Sudamérica. Entonces el libro es un poco el resultado de eso y hacer un homenaje al hombre sudamericano, digamos, de alguna manera. Y esta construcción, digamos, artística que combina cosas que podrían sentirse como demasiado distanciadas, ¿no? Así como de una parte lo sensual y de otra parte lo político de Sudamérica que está atrás. Me parece que están combinadas en el libro de una manera que hasta hoy todavía me resulta un poco extraña, digamos, hasta a mí mismo, ¿no? Pero creo que de alguna manera lo logramos, digamos, en cierta medida. Estos hombres que aparecen no parecieran ser modelos que estén acostumbrados a posar frente a Mm. cámaras. ¿Sentís que como por ser hombres comunes, entre comillas, como estás queriendo mostrar como alguna fragilidad de estos hombres comunes o como la intención de que estén desnudos como, no sé, yo los pienso como más vulnerables al gaucho argentino, por ejemplo? Mm. ¿Sentís que para ellos fue... Sí, digamos, obviamente hay una vulnerabilidad cuando le pedís a alguien que se desnude frente a la cámara. Se encuentra en una situación más vulnerable, sobre todo si nunca lo hizo, ¿no? O no es un profesional de la cosa, como es este caso, digamos, que no han sido, digamos, todos los que están fotografiados son la profesión que están, eh, que está en la foto, ¿no? Es decir, no hubo ningún armado, digamos, artificial, sino que todos ellos son lo que son en la fotografía. Y fue muy dificultoso el trabajo porque hubo lugares o cuestiones, viste, que eran difíciles fotografiar gente desnuda en algunas situaciones, ¿no? Yo curiosamente encontré que al principio, bueno, hay chanzas, hay no sé qué, hay vergüenzas, y a las 2 horas de estar fotografiando, digamos, es como, bueno, como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso fue pasando, digamos, de algún modo. Porque dio la oportunidad que mucha gente vea eh, una muestra que fue a ver de una manera un poco curioseando, como espiando por el ojo de la cerradura, y finalmente se encontró con alguna cosa que era un poco más fuerte y un discurso de contenido un poco más fuerte. De hecho, el libro tiene textos que son de grandes autores literarios de cada uno de los 8 países que fotografiamos, ¿no? Es decir, hay que saber qué es ese libro, ¿no? Porque me parece que no se hizo otro libro con esa mirada, digamos, ¿no? Del hombre sencillo, del hombre común, del trabajador sudamericano, del tipo que sueña, ¿no? Con cosas que en la mayoría de los casos no se concretan.
Y ese es un poco el homenaje, ¿no? Mezclado un poco con mi pasión por los hombres y por todo eso, y desde ese lugar, ¿no? Entonces esa mezcla, se hicieron algunos ensayos sobre el libro, uno de español grande y otro de un canadiense, leyendo desde un punto de vista queer el libro, ¿no? Pero termina entendiendo que no es solo eso, digamos, que no es un libro, sino que hay algo más detrás de todo eso. Eso es lo que yo siempre quise, ¿no? Incluso fue mi pacto con la gente y fue lo que yo defendí mucho ante algunos críticos, algunos medios que tomaron las imágenes, digamos, o que quisieron usar las imágenes eh, con otros fines que no eran los que yo había pactado, digamos, con la gente, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el resultado de Desnudos, ¿no? No sé cómo se verá dentro de un tiempo, yo te digo, me parece que es un libro que hay que darle tiempo. Y contanos ahora sobre plantas autóctonas, ¿cómo fue el proceso de ese libro que tiene un trasfondo como más científico? ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo tenía ganas de hacer un herbario, y como los viejos herbarios, había estado leyendo mucho cuando hice el Río de la Plata sobre la conquista del Río de la Plata, y había visto muchos libros sobre botánicos como Bonpland, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la increíble historia de Bonpland en el Orinoco y todo lo demás. Y todos esos libros de botánica en donde tenían los detalles de las flores, de la raíz, del fruto. Y se me ocurrió hacer un libro igual, pero con fotografías, ¿no? Y entonces acudí a una persona extraordinaria que se llama Juan José Valla, que era el director del Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía, y él me guió, digamos, en este mundo de las plantas, ¿no? Y aprendí una cosa que no había sabido nunca, y es que esta pulsión, digamos, de vida que tienen las plantas, por sobre todo, ¿no? Lo único que quieren es reproducirse, reproducirse, reproducirse. Entonces, en principio arrancó como un libro blanco y negro, como habían sido casi todos mis libros, y después, bueno, me ganó la potencia de algunos colores de las plantas, de las flores, y de las hojas, y de las cortezas, y de muchas cosas, ¿no? Y entonces tuve que sucumbir, digamos, del color, de alguna manera. Y es un libro mixto, digamos, ¿no? Que reúne las dos cosas. Y que es un poco... A mí siempre me dio la impresión, desde hace un tiempo, que es un libro bastante lindo para los chicos, para los adolescentes, ¿no? Por el conocimiento de nuestras plantas. Y tiene un relato que escribió Valla, que son muy lindos, acerca de cada una de las plantas. Y describe un poco las plantas ¿no? Pero todo eso se inscribe, digamos, dentro un poco de mi búsqueda acerca de la identidad nacional en la imagen, digamos así, ¿no? ¿Y vos tuviste que estudiar un poco de botánica para hacerlo? Bueno, inexorablemente uno tiene que... Digamos, lo que más me costó de todo fue el prólogo, confieso, porque Valla escribió en prólogo, pero yo escribí algo y lo que fue muy difícil fue entender cuál era el mecanismo, digamos, darwiniano acerca de la reproducción, ¿no? Es decir, cómo es esa selección natural, cómo se produce esa selección natural, ¿no? Y en esto que decías de que arrancaste a sacar blanco y negro e inevitablemente después los colores te llevaron a poner imágenes a color, ¿por qué mantuviste el blanco y negro también en convivencia con las fotos a color? Es una buena pregunta. Yo creo que hay imágenes y hay plantas que se las podía definir perfectamente en blanco y negro, y otras plantas que si las describía en blanco y negro solamente me perdía una parte, ¿no? Eso creo que es todo. Me parece que es eso. Normalmente en mi fotografía, a mí me basta el blanco y negro para describir el mundo, ¿no? Es más, lo prefiero, ¿no? He hecho varios libros en color, ¿no? Y específicamente me he ocupado de color muy precisamente en cada página, en cada toma. Ahora, iba a que, digamos, el blanco y negro en general me basta, pero
es inútil, digamos, cuando empezás a ver flores de colores y colores de verdes y diferentes cosas que son tan espectaculares y donde el color también tiene que ver con todo esto que te decía antes, ¿no? De la reproducción y del llamado, digamos, a los bichos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo acá un epiphyllum, por ejemplo, que es una planta que acá en mi casa, que nace, es una planta que bastante sonsa como hoja, pero así como de un codo le nace una flor, o muchas flores nacen, pero que aparecen, digamos, solamente una noche, se abren y mueren, ¿no? Y en esa noche tiene que producirse la polinización, ¿no? Y la reproducción. Y eso me parece una cosa bastante mágica, ¿no? Y como el arte tiene todo este costado mágico, inexplicable, digamos, me parece que era como cerrarle una puerta a algo que me parecía que iba a ser más interesante respetando el color, ¿no? Y la mezcla se dio porque, bueno, porque por momentos había imágenes que bastaba con el blanco y negro, ¿no? Y otras que no. La fotografía siempre es un modo extraordinario de acercarse al mundo, de observarlo, ¿no? Porque de plantar una cámara o mismo llevar una cámara en la mano, bastaría con eso simplemente, no hace falta plantarla tampoco, pero... Y pensar que uno tiene que, digamos, trasladar eso que está viendo a otros, es siempre un aprendizaje muy grande, ¿no? O sea, a mí me preocupó siempre mucho eso. Digamos, yo te diría que he viajado muchísimo por la Argentina y que me encantaría hacer un viaje despojado de esa sensación y de esa inquietud, de la obligación de tener que responder, digamos, a quien va a ver mis fotos, hacer lo más fiel posible con lo que estoy viendo desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista plástico, si querés, pero por sobre todo desde el punto de vista esencial, ¿no? Es decir, de repente, qué sé yo, uno puede encontrar imágenes bellas en Neuquén o en Salta, pero la foto de Neuquén tiene que transpirar Neuquén y la foto de Salta tiene que transpirar Salta, ¿viste? Y eso es muy difícil, digamos, hay que estar en un estado de tensión constante que es todo menos placentero. Eso te lo puedo decir, ¿no? Quizás eso sea lo más... Me encantaría viajar por Argentina, digamos, hacer un viaje sin esta obligación de trasladar lo que estoy viendo con fidelidad, ¿no? Que es una preocupación muy grande que siempre tuve, porque como siempre he hecho fotografías realistas, y siempre fotografía un poco la Argentina intermedia, ¿no? No la Argentina clásica o típica, sino más bien la Argentina que hay entre un lugar y un lugar, ¿no? Y el mundo que hay entre un lugar, la gente que vive entre un lugar y un lugar, ¿no? Acabo de terminar una novela que cuenta algo de Patagonia, ¿no? Y Jean-Louis tiene la única copia que hay de unos cuentos míos que se llaman Cuentos Secretos, que son todos cuentos sobre la Patagonia. Ha sido la Patagonia ha sido siempre muy interesante para mí, ¿no? Porque parece un lugar imposible e infinito, ¿no? Donde el tiempo y el espacio son infinitos. Es decir, vos pisás una huella de dinosaurio que tiene 60 millones de años, 60 millones de años, y después pisás, qué sé yo, ¿viste? Un bosque petrificado que tiene otros 10 millones de años, y después te tirás en la estepa, mirás el cielo de noche y estás metido, te das cuenta que estás en el universo, ¿no? Es decir, el tiempo y el espacio se mezclan mucho, ¿no? En la Patagonia. Entonces eso lo traté de transponer en fotos, ¿no? Pero, o sea, por eso la Patagonia fue siempre muy interesante para mí como lugar, pero hay otros lugares que han sido muy fuertes por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, alguna comunidad
aborigen, la colonia Primavera, por ejemplo, de Laguna Blanca, en Formosa, donde van a ir a parar mis restos, digamos, por pedido mío y autorización de su jefe, su cacique, ¿no? Porque tuve una historia especial, digamos, con ese lugar, ¿no? Que fue muy de corazón, así, de corazón a corazones, digamos. ¿Y cómo fue tu experiencia sacando fotos en la Antártida? ¿Perdón? ¿Cómo fue tu experiencia sacando fotos en la Antártida? Fría. No, fue breve, fueron 2-3 días, creo que estuvimos en la Antártida, fuimos con un Hércules. Hice algunas tomas, 2 o 3 tomas buenas hice en la Antártida de todo lo que hice. Extraña porque, digamos, estamos viviendo en la base Marambio y a donde te lleva un Hércules y se va y te deja, digamos, porque no puede parar los motores, porque se congelan, etcétera, ¿no? Y la cámara, cuando la sacás al frío, tan frío, digamos, primero que uno está todo vestido, entonces usaba una cámara, una Linux 6x17, que es una cámara grande, cuyos rollos 120 tienen nada más que 4 fotografías posibles, ¿no? Y como habitualmente en ese trabajo yo hacía 3 imágenes de cada una, digamos, con mínimos diferencias de diafragmas por el tema de color, a cada toma prácticamente tenía que cambiar un rollo, ¿no? Y cambiar un rollo significaba abrir la cámara con un dispositivo que lo puedes abrir con estos 2 dedos, pero no con un guante como el que tenía. Así que nos preparamos con mi asistente, decía, bueno, tenés el rollo, está todo listo, bueno, da, 1, 2, 3, ya, me sacaba el guante y invocar la película en el agujerito para dar vuelta y después ponerse el guante de nuevo, ¿no? Todo eso era una historia divertida. Y después la cosa fatal era que cada vez que entraba a la base Mariano con la cámara chorreaba agua como si estuviera exprimiendo un trapo de piso prácticamente, ¿no? Porque se condensaba, digamos, del frío afuera, hacía calor adentro, se condensaba el agua, la humedad. Película analógica, ¿no? En aquel momento, a cierta temperatura no funciona, digamos, así que estaba bastante inquieto con ese tema, pero finalmente salió todo muy bien. Gracias a que era una buena cámara, digamos, no a mí, pero con suerte también. Bueno, Río de la Plata, Río de los Sueños, me da mucha curiosidad, un poco lo explicás adentro del libro, pero ¿por qué se tituló Río de los Sueños? Bueno, El Río de la Plata, Río de los Sueños fue mi segundo libro, después de hacer Patagonia, con un relativo éxito. Decidí hacer un libro sobre el Río de la Plata. Patagonia había nacido de una idea que yo tenía cuando vivía en Italia de fotografiar el vacío, como dije antes, ¿no? De algo que me parecía donde no había nada, así como un desafío fotográfico. Surgió de una idea plástica, digamos, Patagonia. Después se transformó en otra cosa, pero surgió de esa idea. Mientras que el Río de la Plata surgió de la lectura de un libro que se llama Viaje al Río de la Plata, de Ulrico Schmidl, y El río sin orillas, de Juan José Saer. Sobre todo el libro de Ulrico Schmidl, que es el viaje de acompañante, digamos, alemán, Ulrico Schmidl, de la expedición de Pedro de Mendoza, que se queda con Ayola Sirala y remonta el Paraná, y es un cuento fantástico, digamos, completamente, con algunos datos ciertos y muchos disparates, digamos, muy fantasiosos sobre el Río de la Plata, ¿no? Yo hice Patagonia, publiqué Patagonia en el 91 y Río de la Plata en el 94. En esos años la Argentina estaba en el menemismo. Y yo tenía la idea de que ese plan de 1 a 1 y que todo lo demás era un bluff y que nos íbamos a ir de cabeza. Y curiosamente, la historia del Río de la Plata, nosotros nos llamamos Argentina por Argentum, por la Plata de Potosí. Digamos, se suponía que iba a salir por el Río de la Plata y se fue por el Reñato del Perú. Es decir, en toda nuestra historia, tautológicamente tenemos una especie de signo de que las cosas no salen bien, digamos, de alguna manera. Y me parecía que este tema del menemismo iba a ser lo mismo, que lamentablemente así sucedió, ¿no?
Y entonces me pareció que ese libro era un símbolo, digamos, así, Río de los Sueños, digamos, era un símbolo de eso. Al mismo tiempo que eran los sueños de los conquistadores que veían acá, digamos, en todo el territorio americano, toda la fantasmagoría europea de la salida del medioevo, ¿no? Es decir, las gárgolas y todos los bichos, digamos, que estaban en el imaginario europeo en aquel momento fueron transportados acá. De hecho, hay muchos lugares en nuestro territorio que tienen nombres que se refieren a eso. Por ejemplo, no sé, Punta Ninfas en Chubut, ¿no? En la península Valdés. Punta Ninfas porque los tipos veían los elefantes marinos y creían que eran ninfas, que eran hadas, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, todo eso está en ese libro, digamos. Empecé a fotografiarlo con una cámara muy grande, de placas de 20 por 25 que compré, y me di cuenta que hice una sola toma que está en el libro con esa cámara, y después pasé una cámara de formato en placa 10 por 12 y medio, más chica, pero digamos complicada también, ¿no? Con placas, porque el viento era demasiado como para el fuelle de esa cámara grande. La hacía vibrar, digamos, no se podía fotografiar. Básicamente está construido así, como una música, ¿no? Como yo, por ejemplo, como Chopin, ¿no? Cuando hace... Acá es solo eso, ¿no? Y después todas las letras están arriba. Y el libro es un poco eso. Hay algo que es idéntico en todas las páginas, te diría. Arranca como siempre en un tono, y va creando pequeñas variaciones. Y va creciendo como una música, va decreciendo, hay silencios, hay cosas que desaparecen, otras que aparecen, y después de repente aparece la famosa foto esa de la ola rompiendo contra la costanera. Esa es un poco la construcción del Río de la Plata. Pero en el fondo te diría, donde arranca mi idea política en los libros de fotografía, ¿no? Hasta Patagonia, confieso que si bien era un desafío, porque en aquel momento la Patagonia era mucho más desconocida de lo que es hoy, digamos, en el año 91, no ha pasado tanto, pero sí, porque ha habido mucho turismo, se ha divulgado mucho la Patagonia. De hecho, los viajes fueron tremendos, digamos, en un Fiat 147, viste, por caminos que no iba nadie, pero fue un libro absolutamente de fotógrafo, así, de imágenes, ¿no? De tratar de fotografiar ese infinito, ¿no? Mientras que el Río de la Plata ya hay un trasfondo escondido todavía, pero político, que después se desarrolla un poco más en algunos otros libros. Y contanos sobre tu libro Argentinos. Argentinos. Bueno, Argentinos es, digamos, después de haber hecho Argentinos, es el libro número 18 mío. Después de haber hecho muchos libros, muy rigurosos y muy trabajosos en general, por ejemplo, tanto Patagonia como Río de la Plata como Norte Argentino son 3 libros hechos sobre trípode todos, ¿no? Es decir, los retratos del Norte Argentino, que es mi tercer libro, están hechos sobre trípode, con la gente mirando a cámara, etcétera, también con un sentido político, después te lo puedo comentar si querés, pero no está editado por La Rivière, pero es un libro bastante básico mío, digamos, básico en el sentido de que me construyó, ¿no? Como fotógrafo. Todos los libros habían requerido de un trabajo muy preciso, fotográfico, técnicamente, ¿no? En el sentido de mucha medición, mucha esperar el instante, mucho pensar, mucho aprovechar el encuadre, pensar mucho en el encuadre, etc. Y tenía muchas ganas de hacer un libro sobre los argentinos, ¿no? Que en realidad era
el cuarto libro que yo quería hacer era una tetralogía. Así, es Patagonia, que es el sur de la Argentina, y es la tierra antediluviana que tenemos en la Argentina, ¿no? Hice el Río de la Plata, que era un poco el centro de la Argentina, y la entrada a la conquista. Hice el norte argentino, que era el norte, pero al mismo tiempo también el tercer periodo histórico, que era la mezcla de sangres. Y quería hacer un cuarto libro, que era la Argentina hoy. Bueno, tardé 15 años en hacerlo, pero finalmente lo hice. Y se llamó Argentinos. Pero a diferencia de los otros libros, que eran libros muy estrictos en cuanto a la manera de fotografiar, Argentinos está hecho con una cámara en mano. Es un gran reportaje, digamos así, a muchísimas cuestiones argentinas, ¿no? De hecho, el libro está dividido, digamos, en varios capítulos que son el trabajo, la educación, la salud, la política, la diversión, los sueños, el estar, digamos que hay una parte de la Argentina que está ahí esperando, no se sabe qué tampoco. Bueno, pero fue hecho con mucha libertad, con la cámara en la mano, con algunos sistemas de apropiación de imágenes, no sé si del todo santos, porque, digamos, inventé unas cajas que parecían unos regalos donde escondía la cámara adentro para poder fotografiar en lugares, gente de cerca, en lugares, por ejemplo, en medio de un vagón de subte o en lugares donde la cámara, digamos, despertaba la sonrisa o el no o el sí o el dedito para arriba, ¿no? Entonces, es un libro así, hecho con mucha libertad. Me encantó hacerlo, me encantó romper, digamos, con una cosa estética que yo venía asumiendo en casi todos los libros, que era como muy cuidada, y hacerlo así, con una cámara digital de muy buena calidad, pero completamente libre, ¿no? En muchos casos ni siquiera mirando por la cámara, digamos, sabiendo que iba a fotografiar ese lente en ese momento, teniendo toda esa experiencia, pero es eso, ¿no? Es argentino, sí. Y además fue hecho, si se quiere, como una especie de no sé si llamarlo así, pero de alguna manera de resistencia política. Fue hecho entre fines del gobierno de Cristina Kirchner en el 2015, 16 hasta el 18 más o menos, o sea, fue hecho en pleno gobierno de Macri, en donde había muchas cosas que yo quería mostrar también, ¿no? Es mi libro más político. Es un libro que está acompañado por textos míos, digamos, que hablan del tema político, todos, digamos, de una manera soslayada, directa o menos directa o más poética, pero todos hablan de eso, y es mi libro más, que te diría que en ese sentido me representa más hoy, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu método para retratar personas? ¿Te gusta establecer una relación con esa persona, entrar en conversación o que sea algo más espontáneo? Mira, ese libro contiene diferentes métodos, por ejemplo, ¿no? Digamos, por ejemplo, el norte argentino fue hecho de una sola manera, anunciándote ante quien querías fotografiar, explicándole, digamos, que querías estaba haciendo un libro sobre el norte argentino, y cuando la gente aceptaba, armaba el trípode, así como está armado este trípode en la cámara ahí, y me ponía frente a las personas, ¿viste? Que por lo general sonreían. Entonces yo había encontrado un método que era poner el ojo en la cámara y esperar 2, 3 minutos sin fotografiar. Entonces la sonrisa iba cayéndose. Después esperaba otros 2 minutos más hasta que con el ojo puesto en la cámara. Porque la gente empezaba como a aflojarse y en un momento aparecía la persona verdadera y ahí disparaba, ¿no? Esa fue una manera, ¿no? Ahora, Argentinos es toda otra manera, digamos. Y la manera es mucho más libre, como lo dije antes. Pero hay muchas situaciones en las cuales yo fotografié sin que la gente se percatara de que yo lo estaba fotografiando, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé, sin que se den cuenta. Pero otras situaciones que es imposible. Si cuando vos vas por una ruta en el este misionero, digamos, en el Soberbio, y ves algo que te interesa fotografiar, paras el auto en una casa, sale la gente, vos bajás,
Y bueno, te acercás y la gente se da cuenta que la querés fotografiar, o sea, no hay manera. Entonces ahí hay otro sistema, y es empezar a sacar algunas fotos, conversar, estar, y qué sé yo, hasta que la gente empieza a estar como estaba en su casa, y ahí en un momento aparece la foto, ¿no? ¿Entendés? Y ahí sí uno puede fotografiar algo que está sucediendo verdaderamente, ¿no? Porque es la verdad lo que es difícil de captar con la cámara de fotos, y es lo más interesante de la fotografía, por otro lado, a mi juicio, ¿no? Si no, yo no la voy con la fotografía conceptual y toda esa cosa muy sesuda, digamos, entre comillas, que esconde otras cosas que, bueno, ahora sería muy largo hablar, pero prefiero entender que la fotografía es una linda manera de conocer el mundo, es una extraordinaria herramienta para transformar algunas cosas también, ¿no? Para mostrar y de esa manera transformar algunas cosas. Y hoy creo que se está convirtiendo también en una herramienta para algo que nos pasa por arriba, y es la velocidad, ¿no? Es decir, la fotografía requiere de la contemplación. La fotografía es un instante de la vida que se detiene y que queda detenido en ese instante. Es decir, en ese sentido tiene una magia que no tiene ni siquiera el cine, ¿no? Que es capaz de crear y meterte en una historia que vos crees como verdadera. La fotografía es casi lo contrario de eso. La fotografía es una herramienta para contemplar, una herramienta para ver y para verte a vos mismo, ¿viste? A través de esa contemplación. Y ese cercenamiento del tiempo, ese corte en el tiempo, te da la posibilidad de ver cosas que a lo mejor no se ven en la velocidad en que estamos viviendo cada vez más, ¿no? Es decir, hasta hace un tiempo las ciudades eran muy veloces. Hoy todo es muy veloz porque los telefonitos han hecho que todos corramos atrás de cosas velocísimas, ¿no? Y entonces me parece que la fotografía tiene esa capacidad. Cuanto más, te diría, física la fotografía, tiene más capacidad de eso. Así como creo también que la fotografía tiene la capacidad de mostrarte el tiempo, otros tiempos de otra manera, ¿no? Es decir, creo que tiene un gran valor la fotografía cuando es histórica, ¿no? Cuando te muestra un tiempo que ya no está, digamos. Y en ese sentido, quizás el libro de Roland Barthes, la chambre claire, ¿no? La cámara oscura, o la cámara clara, no me acuerdo cómo se llama. Cámara oscura. Pero en francés se llama la chambre claire, creo, ¿no? No sé. Bueno, no importa. El libro habla mucho de la muerte, ¿no? Y me parece que digamos, implica eso, ¿no? Pero así como implica la muerte, implica también la vida, porque implica una manera de mirar el mundo que tenemos, ¿no? No el que imaginamos todo el tiempo a través de los teléfonos, a través de esto, a través del otro, a través de la televisión, a través del cine. Es decir, es una fantasía contraria a la fantasía, ¿no? Y en ese realismo extremo que tiene, me parece que es donde tiene el suco más importante de arte, es donde el arte se explota, digamos, ¿no? Pero bueno, da para hablar mucho de eso. Bueno, y pasando a Marcos Zimmermann 360, es un libro que recopila un poco, ¿no? Tu obra, y que tiene un formato bastante particular. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, bueno, ese libro lo diseñó Oscar Pintor, que es un gran amigo, un maravilloso fotógrafo además, y ha sido un maestro para mí de fotografía, ¿no? Mi gran maestro fue Miguel Rodríguez, que era un gran fotógrafo de cine, en el tiempo que yo hice cine como fotógrafo, y Oscar también me ha enseñado muchas cosas también, y además somos muy amigos. Y a mí se me ocurrió hacer un libro, bueno, la idea era, no me acuerdo cómo se fue la idea de 360, pero bueno, era un poco como era una muestra retrospectiva que hice en el Centro Cultural Recoleta, en la sala de Cronopios, era mi retrospectiva en ese momento, donde mostraba un poco
alguna parte de todos los trabajos que había hecho, era como 360 grados Marco Zimmerman. Y la idea fue hacer un libro que lo pudieras ir viendo. Una parte está hecha a 0 grados, otra parte a 90 grados, otra parte a 180 grados, otra parte a 240, otra parte a 360, ¿no? Y volvés al mismo lugar. Entonces esa fue la idea, que es curiosa por lo menos, como libro, pero pero bueno, reúne un poco varios trabajos míos, ¿no? Varios trabajos míos, no todos, pero gran parte de mis trabajos, sobre todo los que estaban, gran parte de lo que está expuesto, digamos, en la muestra. ¿Y a qué conclusiones crees que llegaste después de tanto recorrido y viendo tu obra en este libro? Como, ¿qué cosas sentís que aparecen ahí? ¿Qué cosas? ¿Sentís que aparecen como esto? ¿Qué conclusiones sentís que te dejó? Bueno, todos los libros tienen una parte mía, ¿viste? O sea, yo los quiero a todos, digamos. Me fueron por más o por menos, ¿viste? Los que son menos intrínsecos a mí me sirvieron para dar un siguiente paso, digamos, ¿no? Me dieron la posibilidad económica de hacer un siguiente libro más personal, digamos, ¿no? Así que les tengo cariños a todos. Y el trabajo, bueno, es difícil mirar el trabajo para atrás porque, qué sé yo, mirarse uno en el espejo es raro, ¿viste? Y después cuando pasa tanto tiempo, a veces porque yo hace muchos años que soy fotógrafo y es decir, es lo único que hice durante toda mi vida. Tengo 74 años y la primera foto la hice a los 8. Así que descontemos 8 a 74, quedan 66, ¿no? Bueno, esos son los años que estoy gatillando fotos. Así que mirar para atrás es raro y además una retrospectiva es en un momento, ahora han pasado varios años de esa retrospectiva, con lo cual hay otras cosas que no estaban ahí, que para mí son valiosas también. Me parece que el libro más interesante es el que uno está por hacer, ¿viste? El proyecto más interesante es el que uno está por hacer, es el que uno está por vislumbrar, porque es el que más inquietud te da, más difícil de cómo lo encarás, para dónde vas. Hay un momento en que uno arranca un ensayo y que es tremendo, porque en general uno no sabe exactamente para qué lado va, ¿viste? Lo vas aprendiendo un poco en el camino y las mismas fotos te van guiando, digamos, hacia dónde, ¿no? Y toda esa inquietud es interesante, ¿no? Y después está la otra cosa, que es triste, y es que cuando uno está casi terminando un libro o en los finales, yo siempre pienso, ay, ojalá no me muera porque quiero terminarlo, digamos, ¿no? Es decir, y entonces eso pesa, y hoy por hoy a mí me pesa cada vez más. Así que no sé lo que viene, pero espero que venga algún otro libro, pero no lo sé tampoco. ¿Y te acordás cuál fue tu primera foto, esa que sacaste a los 8 años? Sí, está ahí, es una foto de mi perra, con sus cachorros. La primera foto que yo saqué, revelé y copié. Me enseñó a revelar un hermano mío, Rafael. ¿Fotógrafo también? No, ingeniero, pero me enseñó a revelar en 3 platos de sopa y revelamos. Tenía una cámara Rex de plástico, hice algunas fotos, hice esa foto y la revelé y la copié y me salió bien. Entonces para mí fue un éxito, mi primer éxito fotográfico. Pero te diría que eso es posterior a que yo ya sabía que era fotógrafo. Me parece que yo ya sabía que era fotógrafo cuando íbamos a Córdoba en un tren con mis padres y mi hermana, íbamos en un camarote que tardaba toda la noche. El tren se llamaba Rayo de Sol, que iba a Córdoba porque teníamos una tía en Córdoba, y yo dormía en una cucheta con una ventana que se cerraba, pero a la madrugada se abría. Entonces desde la almohada lo abría y miraba pasar el mundo. Entonces veía los diferentes pueblos que íbamos pasando, la gente que iba a trabajar, los chicos que iban al colegio, y esa visión, digamos, del mundo que iba pasando como una película, que me parecía fascinante, ¿no? Me parece que esa fue mi gran atracción con la imagen, ¿no? Ese fue mi enamoramiento
Y bueno, ahí arranqué mi voyerismo, ¿no? Del cual creo que todo fotógrafo tiene que ser dueño, porque si no sos un poco voyeur, me parece que no, la fotografía no te puede interesar, digamos, ¿no? Así que bueno, pero y después se convirtió en un instrumento, ya te digo, no solamente de vida, ¿no? Porque le dio sentido a toda mi vida. Yo no he hecho otra cosa que sacar fotos, digamos. En diferentes etapas, ¿no? En una parte más comercial, tuve un estudio de fotografía publicitaria, hice fotografía de cine, he hecho fotografía aérea, qué sé yo. Lo único que no hice fue fotografía médica, pero todas las demás tipos de fotografía las hice, ¿no? Fotografía comercial, porque además cuando mi generación, digamos, éramos más jóvenes, no existía el mercado del arte fotográfico como existe hoy. Entonces nos preparamos para ser buenos, digamos, fotógrafos comerciales, ¿no? Es decir, encuadrar bien, que la foto te salga en foco, etcétera, etcétera, pero no más que eso. Vení, vamos. Así que bueno, y esto es Patagonia. Bueno, y una última pregunta para cerrar con la entrevista. ¿Qué le dirías a quien está comenzando con su carrera como fotógrafo o con su proyecto de fotografía? ¿Qué te parece importante que tenga en cuenta o que sepa? Apasionarte, digamos, ¿no? Es decir, ser apasionado, porque me parece que todo lo que hice yo lo hice por pasión. He hecho libros raros, ¿no? Hice algunos libros extraños, hice también, y ensayos extraños, y fotos extrañas. Me he metido en situaciones que hoy no sé si me metería también. Me parece que la pasión te lleva a todo eso. Es decir, si tenés esa pasión, ese fuego, me parece que no hay mucho que explicarle a nadie, ¿no? Me parece que yo doy algunos talleres, algunas clases, y hay gente que tiene ese fuego y que anda sola. Por más que le explique, por más que no le explique, si no, se lo encuentra, como me lo encontré yo, ¿no? Así yo busqué cómo ser el fotógrafo que soy hoy, digamos, con la experiencia que tengo. Me parece que es difícil dar consejos, ¿no? Pero bueno, creo que un buen consejo es que me dijo a mí una vez Miguel Rodríguez, ¿no? Estábamos fotografiando, estábamos filmando de Raulito, una película con Marilena Ross, y Miguel le llevé una foto que había hecho para la película que estaba trabajando, ¿no? En el equipo de filmación, y le dije, bueno, esta lo que pasa es que tenía un farol adelante y no pude del todo hacer lo que quería, y esta otra tenía dos personas que me molestaban y qué sé yo. Entonces me cerró el rollo y me dijo, mire, nunca muestre lo que no pudo hacer, muestre lo que pudo hacer y no explique más nada, porque la fotografía se explica sola. Creo que esa es una buena clave, ¿no? Es decir, si vos podés tirar una foto sobre la mesa y que la foto explique, ya está todo resuelto, digamos. Pero es un trabajo, me parece que es un trabajo muy interesante, porque es un trabajo que tiene que ver constantemente con una cosa muy, no me sale la palabra, pero muy sencilla, diría, como es la técnica, ¿no? Es decir, no tiene que ser un técnico. La fotografía se resuelve en un instante. Y hay un instante en el cual si vos no pusiste bien el diafragma, el foco, y no encuadraste bien, no hay arreglo posible, digamos, de esa fotografía, ¿no? Y hay que resolver todo un mundo en un instante, ¿no? Y eso me parece interesante. Ahora, así como es así, uno a veces pretende que en ese instante se digan cosas que no se dicen. Entonces, tratar de decir cosas ampliando el foco, pero no porque amplias el gran angular, sino porque amplias la manera de a dónde encuadraste o qué incorporaste a tu imagen o qué dejaste que entre y que no entre en el cuadro. Ahí está el cuento, ¿no? Ahí está la historia que se va contando. Y a veces hay historias que están detrás de las historias como capas, ¿no? Como en el Alcaucil, ¿no? Por ejemplo, hay una foto, no está acá, bueno, que yo hice de un señor que se llama Palomo, un gaucho, que el tipo tiene un traje, vive en un lugar que se llama Punta del Agua, en el oeste formoseño, donde hay una planta que se llama vinal, que tiene unas espinas muy grandes. Para entrar al monte se tienen que poner eso arriba del caballo, porque es un cuero muy grueso que les impide que
se pinchen con eso, ¿no? Y el sombrero es un sombrero que tiene el ala para atrás, raro en la Argentina, que en general los sombreros de gaucho tienen el ala derecha, que tiene también un sentido porque es cuando el tipo entra al monte con esa especie de coraza, se agacha en el lomo del caballo y el sombrero tiene que tener, si no se le vuela el sombrero, ¿no? El sombrero también lo cubre. Entonces todo eso no está dicho, pero está en la foto, ¿viste? Y esos son los mundos que están atrás de todo eso. Por eso es que es interesante, me parece, en la fotografía, como dije, la contemplación, ¿no? El permitirte contemplar, detenerte un momento y mirar detalles, cosas que hagan y que hacen a la historia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a Muy ustedes. interesante, gracias. Bueno, muchas gracias.